Buenos días, estudiantes de noveno. Hoy les voy a explicar, o más bien a repasar lo que les envié en las guías de estudio de Ley de Ohm y de leyes de Kirchhoff para que puedan realizar la guía número 3. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, acá les estoy mostrando en mi pantalla el título Repaso Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff, conceptos básicos. Antes de comenzarles a explicar la materia como tal, necesito que recuerden estos 5 conceptos: voltaje, corriente, resistencia, circuito paralelo y circuito serie. Estos conceptos los vimos en clase y los recordamos en la guía de estudio. El voltaje, como se los había comentado en clase, se mide en voltios y se representa con la letra V. La corriente se lee en amperios y se representa con la letra A. La resistencia eléctrica se lee en ohmios y se representa con el símbolo griego omega. El circuito paralelo, como les comenté en clase y les volví a recordar en las guías, los voltajes son iguales para cada uno de los elementos que conforman el circuito, mientras que la corriente es diferente para cada uno de ellos. Y en el circuito serie, las corrientes son iguales y se representan en amperios, mientras que los voltajes para cada uno de los elementos es diferente. Es decir, que en paralelo el voltaje es igual, la corriente es diferente. En serie la corriente es igual, pero el voltaje es diferente, para que por favor tengan eso siempre presente. Entonces el voltaje es en voltios, la corriente en amperios, la resistencia en ohmios. El circuito paralelo, los voltajes son iguales, y en el circuito serie las corrientes son iguales. Eso para tenerlo presente, porque vamos a necesitar estos conceptos previos para desarrollar la temática de ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Listo, con eso continuamos. Entonces empezamos la ley de Ohm. Como les escribí en la guía de estudio, la ley de Ohm establece que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y al valor de la resistencia eléctrica. Esto lo podemos establecer con una ecuación matemática que es la que mostramos a continuación. Voltaje en una resistencia es igual a la corriente multiplicada por el valor de la resistencia, donde la V es igual al voltaje de la resistencia, que es la que vemos acá. La corriente se representa por la letra I, que es la corriente que pasa por la resistencia, y la letra R es el valor de la resistencia, que es la que vemos acá. No es más. La ley de Ohm es una ecuación que establece que el voltaje es directamente proporcional a la corriente eléctrica que pasa por la resistencia multiplicado por el valor de esa resistencia. Por favor, tengan eso muy presente para hacer los ejercicios que van a ver a continuación. Entonces, acá vemos dos ecuaciones. La primera, la que les mostré, el voltaje es igual a I por R, que es igual al voltaje, eso es. La segunda es la corriente. Yo me tomé acá el atrevimiento y el trabajo de despejarles la corriente y dejárselas en una sola ecuación, donde la corriente es igual al voltaje que divide la resistencia. Entonces aquí tienen la ecuación del voltaje y la ecuación de la corriente ya despejada. Si ustedes son, digamos, hábiles en matemática, ustedes pueden despejar la corriente de acá y les va a dar esta misma ecuación, pero para ahorrarles un poquito el trabajo decidí hacer esto, para facilitarles un poco la temática. Entonces vamos con un ejemplo. Este ejemplo que está acá es el que estaba en la guía pasada. Acá se los voy a explicar un poco mejor para ver si me entienden la temática. Entonces miren, en el circuito que vemos acá, vemos una fuente de voltaje de corriente continua, que yo se los enseñé en clase, una resistencia de 2 ohmios de valor, y nos piden la corriente eléctrica que pasa por ahí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar qué tipo de circuito tenemos aquí presente. Por las definiciones que yo les di en clase y les recordé en las guías, esto que está acá es un circuito paralelo, porque las puntas de los dos elementos eléctricos están conectadas entre sí, es decir, que forman un circuito paralelo. Luego, con eso claro, podemos decir que el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente de voltaje, es decir, que el voltaje de la resistencia vendría siendo igual a 10 voltios, como se los coloqué acá en esta ecuación. El voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la batería, que va a ser igual a 10 voltios. Teniendo claro eso,
podemos decir lo siguiente: tenemos el voltaje de la resistencia y el valor de la resistencia. Entonces ya podemos calcular la corriente que pasa por ahí. La ecuación de la ley de Ohm dice, como les dije, voltaje es igual a corriente multiplicado por el valor de la resistencia. Reemplazamos los valores en cada uno de ellos y nos queda esta ecuación de acá. Yo les mostré en la diapositiva anterior cuál es la ecuación de la corriente eléctrica. Entonces simplemente reemplazamos los valores en esos parámetros. El voltaje vendría siendo igual a 10 voltios y la resistencia vendría siendo igual a 2 ohmios. Si dividimos 10 voltios sobre 2 ohmios nos da 5 amperios, que es en lo que se lee la corriente eléctrica. Ese sería el valor de corriente que circula por esa malla o por esa resistencia eléctrica. Ahí estaríamos resolviendo el ejercicio. Es muy sencillo, es muy fácil, no tiene ninguna ciencia. Simplemente se está analizando, se mira qué valores se tienen y se reemplazan en la ecuación. Bien, eso en cuanto a ley de Ohm. Pasamos a leyes de Kirchhoff. Kirchhoff tiene dos leyes. Nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la primera. Entonces, como lo dice acá, en este caso solo nos centraremos en una de las leyes de Kirchhoff, la cual dice: la suma de voltajes que hay en una trayectoria cerrada es igual a cero. Esa es la ley en la que nos vamos a centrar. Ya les voy a explicar qué significa eso. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos un circuito que tiene tres elementos: una batería y dos resistencias. Allá arriba dice: la suma de voltajes que hay en una trayectoria cerrada es igual a cero. Una trayectoria cerrada es esto que vemos acá en la imagen, un circuito que está completamente cerrado y en el cual circula una corriente. No está abierto por ningún lado porque todos los elementos están conectados entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de voltajes entre los tres circuitos me tiene que dar una suma igual a cero. Para que me entiendan eso mejor, vamos a hacer el ejercicio y ustedes verán eso a continuación. Entonces, vamos a hacerlo con ese ejemplo que está ahí. Bien, la ecuación dice lo siguiente: la suma de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a cero. Entonces nosotros empezamos colocando el número que representa el voltaje de cada uno de ellos. Solo tenemos el de la batería. El de la resistencia de acá vamos a llamarlo BR1, o sea, voltaje resistencia 1. Y el de la resistencia de acá lo vamos a llamar BR2, o sea, voltaje resistencia 2. Teniendo esa lógica presente, le colocamos una polaridad a cada elemento. Entonces, como ustedes pueden ver, la corriente acá tiene sentido horario, es decir, que es positiva. Por lo tanto, cuando entra la resistencia va a tener una polaridad positiva, o sea que colocamos acá el signo más y acá el signo menos. Lo mismo hacemos acá: la corriente entra por este sentido, colocamos una polaridad positiva y una negativa de salida. Teniendo presente eso, yo les expliqué en clase que la rayita más pequeña en este símbolo representa la polaridad negativa de una fuente y la raya más larga representa la polaridad de tipo positiva. Por lo tanto, en la fuente de voltaje el signo menos va a venir acá abajo y el signo más acá arriba. Teniendo claro eso, ahora sí recorremos la trayectoria y decimos los signos que tiene cada elemento. Empezando por la fuente, el signo que lo acompaña va a ser el negativo, porque empezamos desde aquí: menos 10 voltios, o sea, menos voltaje de batería, más voltaje de la resistencia R1, más el símbolo acá de voltaje de resistencia R2 es igual a 0 voltios. Ahí colocamos la ecuación de la trayectoria cerrada, donde tenemos el voltaje de la batería, el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. Luego recordamos por la ley de Ohm que vimos ahorita en la diapositiva anterior, que el voltaje de la resistencia es igual a la corriente que pasa por ella multiplicado por el valor de esa resistencia. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, este circuito que vemos acá en la imagen es un circuito que serie, porque cada punta del elemento está conectado con la punta del elemento que sigue. No es paralelo, porque la serie se mantiene. El paralelo fuera si no estuviera alguna de estas dos resistencias. Ahí sí fuera paralelo. Teniendo claro eso, podemos decir que el voltaje de la resistencia R1 va a ser igual a el valor de la resistencia, que es 2 ohmios, multiplicado por la corriente I, que es la que nos piden, porque es la misma. Recuerden que en la corriente en circuito serie es la misma. Y el voltaje de la resistencia 2
vendría siendo igual al valor de la resistencia, que son 2 ohmios, multiplicado por la misma corriente I, porque es la misma para todos los 3 elementos que están en el circuito. Eso es igual a cada uno de los voltajes. Entonces tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si ustedes recuerdan allá álgebra de octavo, de noveno, simplemente uno lo que hace es reemplazar las ecuaciones en la primera ecuación. Entonces, el voltaje de la batería sería 10 y colocamos el signo menos, que es el que lo acompaña, menos 10 voltios, sumado al voltaje de la resistencia R1. Pero yo se los coloqué acá. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia R1? 2 ohmios por la corriente. Entonces lo colocamos 2 ohmios por la corriente más el voltaje de la resistencia R2. Pero aquí es igual el voltaje de la resistencia R2 a 2 ohmios por la corriente. Entonces colocamos 2 ohmios por la corriente. Y eso aquí es igual a 0 voltios. Entonces acá tenemos una ecuación con una incógnita. Lo que tenga I lo sumamos, lo que no tenga I pues no lo sumamos. Entonces 2 ohmios que multiplica I más otros 2 ohmios que multiplica I sería igual a 4 ohmios que multiplica I, igual a 0, y el voltaje de la fuente. Ahora, lo que no tenga I lo pasamos al miembro derecho de la ecuación, y lo que tenga I lo dejamos en el miembro izquierdo de la ecuación. Es decir, que este menos 10 voltios que está aquí negativo, cuando pasa al otro lado de la igualdad pasa como positivo. El 4 ohmios por I queda ahí solito. Ahora el término que acompaña a la I vendría siendo 4 ohmios, está multiplicando a la letra I. Para pasarlo al otro miembro de la igualdad pasaría como dividiendo. Exactamente colocamos acá 10 voltios dividido sobre 4 ohmios. Ahí tendríamos despejada la letra I. Entonces I vendría siendo igual a 10 voltios sobre 4. ¿Cuánto da eso? 2.5 amperios. Es decir, que la corriente I de esta trayectoria cerrada sería igual a 2.5 amperios. Así se resuelve un circuito utilizando leyes de Kirchhoff combinado con ley de Ohm. Por favor, espero que esto les quede claro. Si tienen alguna duda, pregúntenme por los comentarios del Facebook o al WhatsApp del grupo. La siguiente guía van a ser ejercicios de este tipo, de leyes de Kirchhoff y de ley de Ohm, para que por favor vean este video y entiendan un poco mejor la temática. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Muchas gracias por todo, que tengan un buen día. Hasta luego.